Hola, nosotros somos el grupo número 1 y nos tocó desarrollar la base de datos número 1. Nosotros analizaremos los hábitos alimenticios y su relación con la salud. Las integrantes de nuestro grupo son Jessalyn Sandoval, Melissa San Martín y la que les habla, Orla Haas. Pasaremos a presentar la introducción. En esta presentación hablaremos y analizaremos en base al consumo de los alimentos y la salud de los chilenos sobre los elementos básicos de datos e información para responder los desafíos con disciplina y especialidad, evidenciando diferentes estrategias para la resolución de los problemas centrados en el uso de los conocimientos matemáticos, en estadística. Nuestro trabajo estará desarrollado en torno a una base de datos entregada, la cual analizaremos y desglosaremos para responder a ciertas preguntas. Ya. Clasificación de las variables. Como sabemos, las variables se pueden clasificar en cuantitativa, que es algo cuantificable, o cualitativa, que es una etiqueta o una cualidad. Dentro de estas clasificaciones encontramos distintas ramas de clasificación, como cuantitativa directa, que acepta solo números enteros, o cuantitativa continua, que acepta números enteros y decimales. Y cualitativa normal, donde no existe un orden preestablecido, o cualitativa ordinal, donde existe un orden de los elementos. Podemos interpretar que la mayor parte de las variables se pueden clasificar en cualitativa normal, nominal. En la siguiente tabla le indicaremos las variables y la clasificación. El sexo es una cualitativa nominal. En la edad, una cuantitativa discreta. En el mol, una cualitativa nominal. En la estatura, una cuantitativa continua. En el peso, una cuantitativa directa. En el índice de masa corporal, una cuantitativa continua. En la frecuencia de ejercicios por semana, una cuantitativa discreta. En tipos de comida, una cualitativa normal. En bebestible, una cualitativa nominal. ¿Y qué diría de su salud? Una cualitativa ordinal. Análisis de tabla de frecuencia de personas encuestadas en el mol. Construimos una tabla de frecuencias para ordenar y separar las variables entregadas en base de datos sobre los diferentes mol. Ocupamos un programa de Excel para poder sacar los datos cuantitativos sobre los distintos tipos de frecuencia y así poder tener noción de la participación de las personas en los diferentes lugares. En el mol de la Florida, la frecuencia absoluta es de 8. La frecuencia relativa es del 0,16 y la frecuencia porcentual es del 16%. En el mol Plaza Oeste, la frecuencia absoluta es de un 16, la frecuencia relativa es de un 0,32 y la frecuencia porcentual es de un 32%. En el mol Alto Las Condes, la frecuencia absoluta es de un 19, la frecuencia relativa es de un 0,38, la frecuencia porcentual es de un 38%. En el mol Plaza Norte, la frecuencia absoluta es de un 7, la frecuencia relativa es del 0,14 y la frecuencia porcentual es de un 14%. Esto queda como total en la frecuencia absoluta de un 50, en la frecuencia relativa de un 1 y en la frecuencia porcentual de un 100%. En el gráfico de interpretación de esta tabla se construyó un gráfico circular con los datos obtenidos en la frecuencia absoluta. Y cada cifra tiene una frecuencia relativa y porcentual, tal como lo decía mi compañero. Los resultados que arrojan dicen que hubo mayor cantidad de encuestados en el mall Alto Las Condes, perteneciendo a la sigla de 19 personas, equivalente al 38% del total. Y donde hubo menor participación fue en el mall Plaza Norte, con 7 personas encuestadas, equivaliendo al 14% del total. El gráfico ahí demuestra
Con la frecuencia absoluta, que en el Mall Florida Center hubieron 8 personas encuestadas, en el Mall Plaza Oeste, que sería el Naranjo, 16 personas, en el Mall Alto Las Condes, 19 personas, y en el Mall Plaza Norte, 7 personas. El análisis sobre la tabla de frecuencia en frecuencia de ejercicios. Al igual que en la actividad anterior, clasificamos una de las variables haciendo el mismo procedimiento, pero con distintos datos. Esta vez para obtener cuántas personas a la semana frecuentan hacer ejercicio física, a qué frecuencia relativa y porcentaje del total pertenecen. La frecuencia de ejercicios por semana es nada. En frecuencia absoluta nos dio un 9, en frecuencia relativa un 0,18 y en la frecuencia porcentual un 18%. Una vez a la semana, frecuencia absoluta son 19, frecuencia relativa un 0,38 y en frecuencia porcentual son un 38%. 2 veces por semana, frecuencia absoluta 14, frecuencia relativa un 0,28 y en frecuencia porcentual un 28%. 3 veces por semana son una frecuencia absoluta de 8, una frecuencia relativa de un 0,16 y una frecuencia porcentual de un 16%. Esto nos da un total de una frecuencia absoluta de 50, una frecuencia relativa de un 1 y una frecuencia porcentual de un 100%. En el gráfico de interpretación de esta tabla, construimos un gráfico de barras con los datos obtenidos de la frecuencia absoluta. Podemos observar que la mayor cantidad de personas, en este caso 19, frecuentan hacer ejercicios al menos una vez por semana, mientras que el 36% del total, que equivale a 8 personas, frecuentan hacer ejercicios al menos 3 veces a la semana, siendo la cifra más baja. Acá se muestra en el gráfico que, según la frecuencia absoluta, 9 personas no hacen nada de ejercicio a la semana, 19 personas hacen por lo menos una vez a la semana, 14 personas hacen 2 veces a la semana y 8 personas hacen por lo menos 3 veces a la semana. La clasificación del IMC. En el IMC tenemos desde bajo peso hasta obesidad tipo 3. Con bajo peso debe tener un diagnóstico menor a 18,5. En el peso normal de 18,5 a 24,9. En sobrepeso de 25 a 29,9. Tenemos obesidad tipo 1 que va de 30 a 34,9. Obesidad tipo 2 que va de 35 a 39,9 y obesidad tipo 3 que es mayor a 40. Ya. En la tabla de frecuencia del índice de masa corporal, construimos una tabla de frecuencia para poder obtener datos cuantitativos sobre el índice de masa corporal de las personas encuestadas y así poder clasificarlas según los indicadores de esto. Índice de masa corporal, las personas que están bajo peso, en la frecuencia absoluta es 0, frecuencia relativa es 0 y frecuencia porcentual es el 0%. En peso normal, la frecuencia absoluta es de un 16, la frecuencia relativa es del 0,32 y la frecuencia porcentual es de un 32%. En sobrepeso, la frecuencia absoluta es de un 12, la frecuencia relativa es de un 0,24 y la frecuencia porcentual es de un 24%. En obesidad tipo 1, la frecuencia absoluta es de un 13, la frecuencia relativa es de un 0,26 y la frecuencia porcentual es de un 26%. En obesidad tipo 2, la frecuencia absoluta es de un 8, la frecuencia relativa es de 0,16 y la frecuencia porcentual es de un 16%. En obesidad tipo 3, la frecuencia absoluta es de 1, la frecuencia relativa es del 0,02 y la frecuencia porcentual es del 2%. Esto da un total de frecuencia absoluta de un 50, frecuencia relativa 1 y en la frecuencia porcentual un 100%. Gráfico de interpretación de la tabla. Basándose en los datos obtenidos en nuestra tabla de frecuencia, podemos armar el gráfico para señalar cuántas personas se encuentran en los distintos eslabones del índice de masa corporal. Como resultado, obtenemos que los 50 encuestados, que equivalen al 100%, la mayor cantidad de personas en este caso, que fueron 16, se encuentran en un IMC normal, equivaliendo al 32% del total.
a la vez siendo preocupante que le siga con 15 personas, sí, 15 personas que equivalen a un 26% del total, las cuales se indican con una obesidad tipo 1. La cifra más baja equivale a 0, siendo personas que pudieran estar bajo peso. Entonces, en el gráfico, basándose en la frecuencia absoluta, se muestra que hay 0 personas bajo peso, 16 personas con peso normal, 12 personas con sobrepeso, 13 personas con obesidad tipo 1, 8 personas con obesidad tipo 2 y una persona con obesidad tipo 3. Bueno, las preguntas que se nos indicaron, la primera dice, ¿qué porcentaje de personas encuestadas se encuentran con riesgo de obesidad? Del 100%, equivalente a 50 personas, se encuentran con riesgo de obesidad el 24%, correspondiendo a 12 personas que ya se encuentran en sobrepeso. La pregunta número 2 dice, ¿qué porcentaje de personas encuestadas deberían asistir por recomendación a un nutricionista por estar bajo peso? Según el estudio realizado y los datos obtenidos, ninguna persona se encuentra bajo peso, por lo cual esto equivale a 0 personas. La interpretación según base de datos. En la pregunta decimos, que el promedio de la estatura, el peso e IMC de los encuestados, sabemos que el promedio es la suma de los datos divididos por el total de ellos. Entonces, obtenemos, la estatura es igual al 87,58 dividido por el 50, que nos da un 1,75. Después está el peso, que es 4... no, aquí me el peso, 44,89 dividido 50. Ahí está. 44,89 dividido en 50 nos da un 89,78. El IMC sería de 1470,1 dividido en 50 nos da 29,40. Y después viene la interpretación, que es el promedio de la estatura, es de 1,75 metros, el promedio en el peso es de 89,78 kilos, y el promedio del IMC es de 29,4, es decir, un IMC con diagnóstico de sobrepeso. En la B, determinar la edad de las personas más joven y la persona mayor de edad de los encuestados. La persona más joven registrada en la base de datos tiene 19 años, mientras que la persona de mayor edad, tiene 80 años. Identificación e interpretación de la mayor frecuencia de opinión de los entrevistados acerca de su salud. Creamos una tabla de frecuencias ordenando la respuesta de los encuestados para así obtener los datos de forma cuantitativa sobre las opiniones más comunes. En estado de salud, en una de las opciones muy malas, tenemos que hay 6 personas con una frecuencia relativa de 0,12 y una frecuencia porcentual del 12%. En mala tenemos 8 personas con una frecuencia relativa del 0,16, equivaliendo al 16%. Tenemos en regular 19 personas con una frecuencia relativa del 0,38, equivaliendo al 38%. Tenemos buena con 9 personas con una frecuencia relativa de 0,18 y con una frecuencia porcentual del 18%. Y en muy buena tenemos 8 personas con una frecuencia relativa del 0,16, equivalente al 16%. En total nos da una frecuencia absoluta de 50, una frecuencia relativa de 1 y una frecuencia porcentual del 100%. Podemos interpretar acerca de los resultados que del total de las personas encuestadas, 19 de ellas consideran tener un estado de salud regular, equivaliendo al 38% del 100%. Mientras que la cifra más baja es de 6 personas que consideran tener un estado de salud muy malo, equivaliendo al 12% del 100%. ¿Cuántos de los encuestados tienen más de 25 años? ¿Y a qué porcentaje del total corresponde?
Según la base de datos entregadas, hay 44 personas mayores de 25 años, y esto equivale a un 88% del total. Y la pregunta es, dice, ¿de quiénes hacen ejercicio 2 veces a la semana? ¿Y a qué porcentaje de ellos tienen un índice de masa corporal normal? De las personas que realizan 2 veces a la semana ejercicio, solo 2 personas quienes cumplen con los diagnósticos del índice de masa corporal normal. Y este equivale al 2% del total. Como conclusiones, luego de realizar el análisis sobre la base de datos, calcular algunos aspectos de las personas y opiniones y clasificar variables, nos damos cuenta que los resultados que arrojó este estudio son de suma importancia, ya que a pesar de ser una submuestra de personas y no de todos los habitantes de Chile, debemos prestar atención a los hábitos alimenticios y cómo cuidan de su salud. También queremos destacar que es importante saber cómo poder llevar a cabo estudios de este estilo, siendo la rama madre la estadística, conocer y aprender distintas estrategias que nos lleven al análisis, a datos concretos y cuantificables para poder tener una base para poder empezar un estudio que puede ser aplicado en distintos problemas del día a día.